Bueno, pues buenas a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que tampoco como no sabemos, ¿verdad?, cuándo vais a ver esta grabación, pues buenas en general, ¿no? Entonces ahora os presentaremos uno por uno a estos amigos y amigas que tenemos aquí, que vamos a participar, pero en primer lugar, como siempre, en nombre de todos, un saludo muy afectuoso a todos vosotros, allí en esa situación que cada uno pues estéis viviendo y allí donde nos estéis escuchando. Y mientras más lejos os encontréis del lugar donde grabamos, pues el saludo que sea más afectuoso y más intenso. Claro, como estamos comenzando esta andadura de estos temas, de lo que es el plan cuatrienal del año 2022-2026, pues vamos a hacer una breve como situación de este tema dentro de lo que es el plan cuatrienal. Ya sabéis que el lema de estos 4 años es ser en misión. Y en la grabación anterior pues lo explicábamos con mayor detenimiento, y era que nosotros pues queremos crecer, pero entendemos que el crecimiento en una persona, si yo quiero crecer, pues claro, pues no me queda más remedio, porque eso está grabado en la esencia de la persona, en las genes de la persona. Ese es el principio antropológico del cual pues comenzamos. Pues no me queda más remedio que considerar un tú. Y en esa consideración del tú, pues llegaremos al nosotros. Por tanto, el crecer siempre supone el crecer en el ser siempre supone el hacer, ¿no? El darse, el amar, el trascenderse. Y desde ahí entendemos que la misión no va en contra de nuestro ser, al contrario, sino que es una condición de posibilidad para que nosotros pues podamos crecer. Entonces, la misión no es un pago que yo hago por la vivencia de mi fe, de mi seguimiento. Hombre, tengo fe, sigo a Jesús, y como no me queda más remedio, pues tendré que hacer misión, apostolado, pastoral, un compromiso apostólico, social, ¿no? Entendemos que la misión no es un favor que hacemos, sino que es un favor que se nos hace. Nosotros, mientras más misión hagamos, más seremos. Mientras más clarificada sea nuestra misión, más clarificados estaremos nosotros. Ese lema general, pues ya sabéis, pues que lo dividimos en cuatro cursos que tienen un continuo, un hilo conductor, y es Nacidos del Amor y para el Amor. Ese sería el primer curso. El segundo curso, Con los hábitos del corazón de Jesús. En el tercer curso, Dando gracias porque nos hace dignos de servir. Y el último curso, pues terminaremos con un título general que se llama Sintiéndonos hijos de Dios. Y que el hilo conductor de todo ello son los 20 puntos, ¿no? Esos 20 puntos que hemos dividido en 4 partes y le hemos dado un orden diferente. Si nos centramos en este primer curso, en el curso 22-23, que ya sabéis que se titula Nacidos del Amor y para el Amor, en el primer tema, lo que queríamos expresar que el verdadero punto de partida no es cuando nosotros nombramos a Jesús, sino que cuando nos encontramos con Él, hasta el punto de que ese encuentro le da una fuerza suficiente a Jesús como para reordenar nuestra vida. Por eso el primer tema se llamaba Todo comenzó con un encuentro, que era donde desarrollábamos el tema de enamorados de Cristo. Pero claro, para ello necesitamos como iconos, ¿no? Imágenes que nos den luz para hacer ese camino. Que esos son esos testigos que nos ayudan como a poner forma a esos grandes principios. Entonces sería, ¿qué es seguir a Jesús? Es, por ejemplo, como vivió María, lo que hizo María de Nazaret. Que ese sería el segundo tema en el que estamos, que es un icono del seguimiento donde vamos a desarrollar el tema, el punto segundo de los 20 puntos, que es enamorado de María. Claro, los 20 puntos pues lo hemos tratado muchas veces. ¿Cuál es la novedad en esta ocasión? Pues la novedad en esta ocasión es la forma de acercarnos a ello, es decir, el acercamiento, los 3 grandes acercamientos que vamos a tener en cada uno de los puntos que nos toquen. Y esto pues nos lo va a explicar Guti, esta forma de acercarse a los 20 puntos.
Bueno, como dice Pepe, vamos a ir viendo uno a uno los puntos de Mies, aunque como ya he dicho no están ordenados igual que en nuestro librito de los 20 puntos, aunque coincide que el primero y el segundo sí son el primer y el segundo tema, después ya va a cambiar el orden. Cada uno de esos puntos los vamos a abordar desde 3 perspectivas distintas. Por eso tenemos 3 invitados en cada ocasión. La primera perspectiva se llama vernos con fundamentos. Se trata de acercarnos a ese punto de nuestra vocación, ese aspecto de nuestra espiritualidad, de nuestro carisma, pero a lo nuestro, a lo de siempre, pero lo vamos a hacer bueno, desde un aspecto formativo, que dice la teología, que dice la Biblia, también teniendo en cuenta el contexto de Diego Ernesto. Todo eso nos va a servir para tener una formación más sólida acerca de ese punto tan característico nuestro y tan conocido por todos, ¿no? En concreto hoy, para este punto, pues nos va a hablar Enrique Rubio. Enrique está por aquí ya conectado. Enrique es un sacerdote mies de Alicante, aunque como él dice también, tiene gran parte también en Ecuador, porque él ha sido misionero 21 años en Manta, en la parroquia de San Martín de Porres. Yo este mes de julio pude estar en Ecuador y he oído muchas anécdotas y muchas vivencias de Enrique allí y el cariño que se le tiene allí, ¿no? Actualmente es párroco en un pueblo de Alicante que se llama Monforte del Cid. Bueno, él nos hablará de esta mirada, de este vernos con fundamento. Bueno, Enrique sobre todo destaca por ser un hombre de paz. Transmite paz y es un hombre auténticamente de paz. Después hay un segundo acercamiento que le llamamos una mirada de contraste. Me parece que este acercamiento es súper interesante, porque lo que tratamos es de vernos con otros ojos. Una mirada que para nosotros no es posible, no podemos vernos desde fuera porque estamos dentro. Sin embargo, la mirada externa, la que nos puede hacer alguien que nos conoce, pero al mismo tiempo no es uno de nosotros, no es una de nosotros, es una mirada que nos ayuda a crecer. Es una que en algún momento nos puede hasta incluso confrontar, pero que nos viene muy bien, porque solo crecemos cuando las cosas nos hacen pensar y plantear, ¿no? Entonces, considero que es una mirada súper interesante, la mirada de contraste. Para esta ocasión hemos invitado a Luica Villanego, ¿verdad? Perdón. Luica Villanego, que es una carmelita de la Caridad Vedruna, ¿verdad? Ella es nacida en Cádiz, para los que no sois de España, Cádiz es una provincia vecina de Málaga, pero vive en la mitad, en el tercio norte de España, Valladolid, donde hace mucho frío, donde hace bastante frío, uno de los sitios más fríos de España. Bueno, ella es religiosa vedruna, es miembro del equipo de RUAG y trabaja en Cáritas Diocesana de Valladolid, en un proyecto de animación comunitaria. A ella, porque nos conoce, porque conoce a algunos misioneros de la esperanza, le hemos pedido que nos haga esta mirada de contraste. Y en la tercera mirada, el tercer acercamiento, pues nos lo va a hacer en esta ocasión Juan Pablo. Esta mirada le llamamos enclave de misión. Y lo que pretendemos es que esas características nuestras tan propias, ¿no? Convertirlas en propuestas de acción con los niños y con los jóvenes. Esos aspectos de nuestra espiritualidad, ¿cómo podemos traducirlos en acciones concretas en nuestro apostolado? Se lo hemos pedido a él, a Juan Pablo García, a Pablo, como él le gusta que le llaman, también le gusta que le llamen Dragón, tiene ahí una cantidad de nombres, porque él actualmente es el responsable general de la sección juvenil de Mies. Lleva ya 4 años en ese cargo y le quedan otros 4 más. Él está casado con Lisa Grana, tiene 2 niñas preciosas, Lucía y Lidia. Bueno, tiene mucha experiencia apostólica, tiene mucha creatividad. Bueno, es un laico, trabaja en el servicio de empleo público estatal, algo así, ¿no? Bueno, el tema de gestión de prestaciones a las personas que se encuentran en paro. Si me equivoco, es así, ¿no? Y bueno, pues es una persona muy querida por nosotros, muy conocida y que nos va a aportar el punto de vista de enclave de misión. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar vosotros. Ya Pepe y yo hemos hablado suficiente. En primer lugar, hablará Enrique. Enrique, tienes 15 minutos. Recuerda, cuando quede poco, te avisaremos de que queda poco para que aterrices, porque no queremos que sea demasiado largo. Bueno, pues
Es tuya la palabra, Enrique. No, Enrique, es que Vale, vale. te has silenciado tienes que... Perdón. Ahora. De acuerdo. Estupendo. Gracias. Bueno, pues un saludo a todos los que en algún momento escucharéis nuestra grabación y una alegría poderme dirigir a personas muy queridas de tan diferentes lugares, con los que nos encontramos muy unidos. Voy a hablar de la Virgen. Me toca fundamentar el enamoramiento de María. Me toca hablar un poco de teología. No soy teólogo. Un poco de Biblia. No soy biblista. Me toca hablar un poco de Diego Ernesto y bueno, digo un poco porque el tiempo es limitado. Mi experiencia mayor es esa, de haber bebido de él, haber aprendido de él a querer mucho a la Virgen y a darla a querer a los niños y a los jóvenes. Bueno, pues comienzo a decir cosas. Prácticamente voy a leer para poder concentrar un poquito lo que pueda decir. Se trata de acercarnos al misterio de María. Eso abarca desde lo académico a lo popular, desde la teología a la Biblia. Es necesario escuchar las voces de mujeres teólogas, muy importante. En realidad, una mariología renovada, o marialogía también se dice, debe ser liberadora para las mujeres. Esto no puede ser de otra manera. Quizá no se parte tanto de los dogmas marianos como de la relación de María con Jesús y con la comunidad de discípulos. Bueno, habría que rescatar la mariología bíblica, o sea, volver al siglo I para conocer a ese personaje histórico que es Miriam de Nazaret. Una pequeña referencia a la cristología en los primeros siglos presenta a Jesús con carne humana. María es inevitablemente el testimonio más próximo de la encarnación de Jesús. Todo dogma mariano está en función de la cristología, o sea, en realidad la mariología es secundario. Y aquí una referencia muy personal a Diego Ernesto, ¿no? Decía Ranner que la reinterpretación del dogma, o sea, los dogmas se reinterpretan a partir de cómo se viven en ese momento de la historia esos dogmas. Entonces, es una de las cosas que siempre se me recuerdo de Diego Ernesto, o sea, como él me decía que ciertas cosas que se referían a María, a la Virgen María, había que tomar en cuenta cómo las misioneras las entendían. Y me parecía aquello tan bonito y después pues resulta que es un axioma, una máxima muy de un teólogo muy importante, no sé si lo conocería o no. Bueno, esa máxima me refiero, pero era la suya. María no es el rostro femenino de Dios, porque Dios también tiene parte femenina. Bueno, María nos ha sido transmitida mediante narraciones y entonces ahí se trata de buscar a la María de los evangelios, acudir a los relatos evangélicos. Ella existió históricamente, claro. Los datos históricos que podríamos deducir del Nuevo Testamento, la verdad es que son muy pocos y muy escuetos. Bueno, una pequeña digresión. María es una narración que ha tenido enormes repercusiones a lo largo de la historia y de la geografía del occidente cristiano, especialmente en ámbitos católicos, mediterráneos y latinos. O sea, ahí entra también nuestros hermanos de América Latina.
Ha sido el referente femenino que ha ido marcando a las mujeres y a los varones. En nuestra época y en Occidente, todo lo que contábamos de María se ha quedado anticuado y desfasado. Inculturar a María en nuestros pueblos o en nuestros medios, en nuestros apostolados, requiere revisar las narraciones. Las historias de María han quedado reducidas a un estereotipo fijo y pobre que muchas veces va contra los mismos textos. Bueno, deciros que las narraciones posteriores a los relatos evangélicos, por ejemplo, los escritos apócrifos, la elevan a una categoría de diosa o semidiosa, o sea, única, excepcional, admirable, y sus rasgos concretos casi no los podemos ver. Bueno, voy a pasar al Evangelio de Marcos. Y a los textos de Marcos, solo decir un poquito la María que se ve por ahí. Mirad, es una María que sale y se arriesga, aun cuando se equivoca desde el punto de vista de Jesús. Es la María que tiene que despojarse progresivamente de su protagonismo, como todas las madres. Es la María que se inicia en el seguimiento de Jesús, que transforma su forma de ser madre, que para volverse madre, hija y hermana. Bueno, estas cosas serían muy interesantísimas. Es una María que nace, que adquiere una nueva identidad en el curso de una crisis familiar. Es una María que tiene que hacer un itinerario, un camino, tiene que hacer un camino como cualquiera de nosotros. Bueno, voy a dar unas pautas así para como rastrear. Es una palabra esta que no la he leído, pero me parece, se me ha ocurrido ahora y me parece interesante. O sea, a María hay que rastrearla. O sea, hay que buscarla en todas las referencias que se hacen a Galilea y en las transformaciones que aparecen como otras personas, otras mujeres, la convierten en un personaje transformado por la Pascua de Jesús. Ella vive una crisis de identidad provocada por su mismo hijo, que la hace resituarse. Ella tiene que romper con su identidad de María Madre. Si yo pienso en las madres que tengo alrededor, pienso en el peso tan enorme que la familia patriarcal sigue teniendo en nuestro medio. Yo digo que la ruptura que tuvo que hacer María es realmente impresionante, porque muchas mujeres de nuestro medio no la pueden hacer ni la podrán hacer. La transformación que se reconoce de una manera más visible en la experiencia final de la tumba vacía, con otras mujeres la sitúa fuera del sistema. María y las otras mujeres son mujeres de frontera. Aparecen en las fronteras de los cambios más importantes y decisivos del Evangelio y simbolizan comienzos, inicios, posibilidades, vida que muere para nacer, apertura. O sea, todo esto son claves para, o sea, no podemos acercarnos a la figura, a la persona de María, desde haciendo siempre lo que siempre se ha hecho, etcétera. No. Siempre nos habla de iniciar, de novedad, de apertura, de nacimiento. Para conocer quién es María, otra clave son las otras compañeras. Hay que rastrearlas también. Cuáles son sus... O sea, las otras mujeres. Ella aparece en medio de otras mujeres, sobre todo al final del Evangelio, sobre todo en los relatos pascuales, en los relatos de los hechos después de la venida del Espíritu Santo. Bueno, algo acerca de Mateo.
En la genealogía de Mateo aparecen mujeres. Ninguna de las 4 que menciona Mateo son hijas, esposas o madres modelos. Ninguna. Pero la más sorprendente de todas es María. Para empezar, aparece como madre soltera, sospechosa de adulterio, pero la presencia de María en la genealogía de Mateo es mostrar que Jesús viene de Dios, de su Espíritu Santo, y a la par que viene de la humanidad, o sea, de una mujer. Son afirmaciones estas teológicas. María y José no se pueden separar en Mateo, a diferencia de los otros evangelios. Conocer a María supone conocer a José. José o sea, en realidad lo más novedoso del Evangelio de Mateo en los relatos de la infancia es la figura de José. La figura de José es totalmente novedosa. No es el varón habitual de su cultura, ni de la nuestra, ni de otras culturas. Junto a un hombre como José no puede estar una mujer convencional. Bueno, solamente decir que son una pareja inusual, su relación es igualitaria, esto no existe en su cultura, proviene de la fe esta forma de ser pareja. Para mí nos parece normal, en aquella época era insólito, el marido era la jerarquía al interior de la familia y se los muestra bastante pasivos, pero en realidad esa pasividad es fe. Bueno, alguna palabrita sobre Lucas. En la anunciación, que es al mismo tiempo vocación, es la anunciación de que María va a ser madre, pero al mismo tiempo es la vocación de María, ahí se inicia la vocación de María. María es la interlocutora de Dios, esto es también muy insólito. Perdón, Enrique, 3 minutitos. De acuerdo, bueno, pues bien, decimos que María es tomado en cuenta por Dios, Dios espera de ella una decisión, María toma libremente su decisión después de haberse informado. Bueno, esto no tiene nada de normal, esto es muy inusual, absolutamente. Bueno, en el encuentro de María, ellas aparecen las dos experimentan un proceso de salvación y las dos, Isabel y María, son presentadas como profetisas. En el canto del Magnificat también. María aparece protagonista junto a los pobres y las mujeres de su pueblo, denuncia y se revela ante la situación de pobreza, no solo económica, sino cualquier otro tipo de opresión y humillación, y nos recuerda que los pobres siguen siendo la prioridad, yo creo, en la iglesia, no una más, sino la prioridad. Bueno, María es discípula, es la primera del grupo, si es que vivía continuamente, que no sería lo más probable, o de forma intermitente con el grupo de discípulos. Con ellos comparte su búsqueda, comparte también la vulnerabilidad de su condición humana y las dificultades del camino. Está en medio de los diferentes grupos de discípulos y discípulas como presencia del Espíritu Santo. En Lucas, María aparece como la madre de Jesús. En ningún caso se dice que sea la madre universal. Es madre además al modo de Jesús, que es una forma de relacionarse entre discípulos iguales, que nos afecta a todos. Todos somos madres, hermanos y hermanas en el grupo de Jesús. Es misionera y evangelizadora. Es testigo cualificado de Jesús, con lo cual su misión sería especial, pero no sabemos cómo la lleva a cabo. Ciertamente es misionera y evangelizadora con su presencia siempre y por lo menos en alguna ocasión con su palabra de anuncio y denuncia profética. Bueno, pues solo decir que María, o sea que en Juan María es
Como madre de un hijo judío, era así y solo así mujer. Pero para Jesús, ser mujer, engendrar vida, ser madre, es otra cosa. Jesús devuelve a María su plena condición de mujer, es decir, de persona. Esto es lo que vemos en nuestra sociedad patriarcal. Las mujeres son prácticamente y casi totalmente hijas, madres, abuelas, y ahí termina todo. Casi en un gran porcentaje de casos. María es devuelta a su condición plena de mujer por Jesús, su Hijo. Y termino ya con esto diciendo pues que gracias a todos por vuestra atención. Disculpad que los límites que haya podido tener mi exposición, mi presentación. Gracias, Enrique. No solamente no disculparte, sino agradecerte infinitamente. Entonces, con Enrique, yo subrayaría la invitación que nos hace a rastrear, ¿no? Rastrear la figura de María. Y de la misma manera que nos invitaba a reinterpretar la figura de María con ojos de mujer, volver a los evangelios para reinterpretar su figura, revisar las narraciones, reinterpretar el dogma, ¿no? También me quedo con lo que Enrique dice, que María tuvo que hacer su camino porque tuvo que reinterpretar también su identidad, ¿no? Pues nada, Enrique, nos quedamos con esa invitación a rastrear a María con ojos de mujer y con ojos de novedad. Gracias, Enrique. Bueno, ahora a continuación va a hablar Luica Villanego. Enrique, por favor, silencia el ordenador, ¿vale? Recuerda, ¿no? Bueno, Luica nos va a hacer la mirada de contraste, ya hemos explicado en qué consistía, y bueno, la palabra es tuya, Luica. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias también por lo que conjuntamente Rúa y Mies vamos también vinculándonos desde el acompañamiento y la formación para el acompañamiento. Desde ahí el agradecimiento a cada uno y a cada una de Mies. Bueno, Enrique, es que ha sido precioso. ¿Qué de cosas hay ahí para profundizar? Me parece precioso lo que has aportado. Bueno, lo que yo voy a aportar entonces, desde una mirada de contraste, lo primero que me puse a pensar es en qué me voy a fijar para este contraste. Dije, bueno, pues si me acerco al modo de vivir de los misioneros de la esperanza, teniendo en cuenta también que uno de sus fines es vivir y propagar la devoción a la Virgen María. Pues digo, voy a ver desde ahí. Y luego también como, bueno, a mí me llega mucho, ¿no? Cuando desde vuestro fundador también lo que la inspira y la espiritualidad es la de María de la Esperanza Macarena. Bueno, eso me llega mucho y me encanta. Será por ser de Andalucía, pero me gusta mucho. Pues desde ahí digo, bueno, pues entonces me voy a fijar en la alegría de María, en la serenidad y en las lágrimas. Tres claves ahí que me parecían a mí que desde María como la esperanza Macarena se podía aportar, ¿no? Bueno, pues desde ahí yo digo la alegría, desde qué clave un poquito puedo también traerla aquí y os miro a vosotros, ¿no? La alegría, bueno, aunque en psicología se define como la emoción positiva, pero sabemos que esa emoción positiva es una consecuencia, ¿no? También de lo que es un cultivo de la vida, un cultivo de la vida en las virtudes, en aquello que queremos también vivir, ¿no? Y en la fortaleza personal. Esto me parecía también un elemento importante, ¿no? Bueno, pues es al tiempo como una energía que nos impulsa al ser humano y también que despierta la vida en nosotros cuando vivimos desde la alegría y que puede tener efectos hasta curativos, ¿no? Curativos porque lo que hace es como que todo aquello que perjudica o que nos
nos deja un poquito como herida, la alegría lo puede sanar, ¿no? La alegría nos pone en movimiento algo dentro de nosotros, ¿no? Y es una fuerza sanadora, estimulante y que engendra vitalidad, nos impulsa para la acción. Bueno, y la serenidad sobre todo la miraba también desde el decir, se suele asociar como con esa capacidad de una persona para poder actuar desde el pensar, ¿no? Y desde la templanza. Entonces, no dejarme llevar por el impulso o por la emoción, sino que soy capaz de pararme, pensar y templadamente actuar. Y las lágrimas me acercaba a ella aquí desde, bueno, son expresión, ¿no? Del dolor físico o psíquico o moral. Pero a veces es también expresión de una emoción, que puede ser por la alegría o por la tristeza, pero es como la emoción que nos deja ver que hay alguna situación que ha acontecido y que para nosotros es importante. Bueno, desde ahí esos tres términos. Y desde ahí entonces, cuando yo pensaba en las personas de mí que conozco, pues digo, ¿qué es aquello que ayuda a cultivar la espiritualidad profunda? Bueno, pues cuando yo os miro a vosotros, mirad, digo, la espiritualidad mariana, desde estas claves en las que me he venido fijando, sobre todo veo que en Mies expresáis con vuestra vida la alegría. En lo que yo os conozco a vosotros, digo, verdaderamente, a mí me llegan personas que expresan con la vida la alegría. Esto es algo que reconozco y que digo que tengo la suerte además de disfrutar en Mies, ¿sí? Cuando nos juntamos, cuando tenemos encuentro, cuando me encuentro con alguno de vosotros por algo. Digo, verdaderamente sois personas que expresáis la alegría. Y una alegría además que os pone en movimiento. Os percibo como personas también activas para salir al encuentro de los otros y para implicaros en la vida. Para reír con quien ríe y para compartir la alegría con otros. Desde ahí la alegría en vuestra vida, ¿no? Reconozco también en vuestra vida la serenidad. Y esta serenidad que va unida o enclavada con la fortaleza, ¿no? He conocido también situaciones de algunos de vosotros y vosotras de bastante adversidad y calado, ¿eh? Y la vivís con serenidad, ¿no? Os percibo como personas que afrontáis la vida fortalecido y siendo además apoyos unos para otros, ¿no? Y desde ahí también la fortaleza compartida. Eso me parecía también muy importante, ¿no? Cuando os miro, veo que entonces vuestras lágrimas son lágrimas a veces del padecer por estar junto a los que sufren, o cerca o de más lejos, ¿no? Porque estáis en sitios muy diversos. Entonces, como decir, compartir situaciones de dolor con otras personas y con las que os vinculáis, ¿no? Y os vinculáis también como misioneros. Y desde ahí padecéis con ellos, desde ahí vuestras lágrimas a veces son esa expresión, ¿no? A veces también es la expresión de decir, ay, estoy un tiempo en un sitio y luego me alejo y esas personas me afectan, ¿no? Que las dejo, que bueno, pues como ese vínculo también que mantenéis con las personas, ¿no? Me parece muy importante. Bueno, también reconozco que para vivir como María, María siguiendo a Jesús, como ahora nos recordaba Enrique, ¿no? Le dais un valor muy importante a la formación para poder vivir este seguimiento y a la experiencia personal de oración. Entonces, cultiváis el encuentro con Dios y la vivencia comunitaria. Todo eso como, diríamos, como claves o elementos para el seguimiento de Jesús. Por un lado, ese valor a formaros para poder seguir a Jesús, la experiencia personal de oración, ese encuentro con Él y comunitaria, ¿no? Y la vivencia comunitaria entre vosotros. Y luego yo digo, la esperanza macarena, que acompaña a su hijo en los momentos más importantes para él, ¿no? Pues así os reconozco también acompañando itinerarios de vida, ¿no?
los vuestros propios, vuestros itinerarios y los itinerarios de los demás, ¿no? Como decir, en ese mismo acompañar de María a su hijo en esos momentos, vosotros también lo hacéis vuestro, ¿no? Y acompañáis, os acompañáis unos a otros y acompañáis sobre todo a niños y a jóvenes mucho, ¿no? Y luego también María, que espera de una manera esperanzada que se haga la luz, que el hijo resucite. María, en esa capacidad de esperar, pues digo, en vosotros, sobre todo reconozco que esa capacidad de esperar y de poder hacer el proceso de la oscuridad a la luz o de la muerte a la vida, lo vivís también en aquellos que acompañáis, ¿no? Como decir, creyendo en la posibilidad que cada uno tiene de poder hacer ese camino, de pasar de la oscuridad a la luz, ¿no? Y ahí estáis acompañando esos procesos. Bueno, podría decir muchas más cosas, pero como Pepe me va a decir pronto que se acaban los minutos, pues digo, voy a ir a ver aquellas cosas también que os pueden dificultar vivir lo que queréis vivir. Yo no sé si lo vivís así o no, pero que están ahí como un poquito diciéndonos, ay, alerta, que esto puede ser peligro, ¿no? Pues digo, mirad, María, y en lo que también ahora Enrique decía, la devoción a ella y ese ser testigo de fe y de amor del Hijo, bueno, cuando esta devoción se toma ya de un modo como un poquito más superficial, con rutina o como de una manera más tradicional, podríamos decir, y no tiene la fuerza para mover, ¿no?, nuestra fe y el amor a Jesús, pues entonces nuestra espiritualidad mariana también se queda en lo periférico y no nos lleva a lo hondo. Entonces hay como ese peligro que dice, ay, como vivamos mucho desde la rutina o desde lo que ya aprendimos de María y no nos pongamos a ese rastrear que nos decía ahora Enrique, pues entonces podemos vivir una espiritualidad mariana como poco honda, ¿no? Y nos perdemos ahí un elemento muy rico. También yo digo, bueno, puede pasar que hoy las preocupaciones de la vida, las ocupaciones de la vida que nos toca también hacer, ¿no?, porque hay que ocuparse de muchas cosas, a veces cogen tanto que reducen demasiado el espacio que tenemos para pararnos, para darnos cuenta que vamos tras Jesús, ¿no?, o para darnos cuenta que es aquello que estamos viviendo. Y entonces, igual que María, Macarena va detrás del hijo, sin apartar la mirada de él, ¿no?, con los ojos y con el corazón puesto en él. Como nosotros tengamos demasiadas preocupaciones o ocupaciones, a lo mejor no tenemos tiempo para eso, ¿no? Y entonces esto nos dificulta como una vivencia de la espiritualidad, como enterarnos, ¿no?, que estamos ahí y que vamos detrás del hijo, ¿no?, y que queremos mantener los ojos en él. O también yo digo, mira, si el cansancio me hace ya un poquito como rehuir, aunque sea un poco, ¿no?, de todo aquello que va construyendo o que me ayuda a construir el nosotros, la experiencia de comunidad, esa experiencia a la que nos remite Francisco con tanta fuerza en la Fratelli Tutti, ¿no? Bueno, pues a veces, mira, porque las relaciones de comunidad se me hacen un poco dificultosas, porque estoy en un momento que yo digo, qué bien cuando voy a mi aire, oye, porque encima avanzo más rápido. Con la comunidad tengo que ir un poquito más lento. Bueno, pues como caigamos un poquito en esa tentación, ¿no?, de decir, ay, solo corro más, voy a ir más allá. Pues entonces nos puede pasar que el nosotros se quede como un poquito más frío, más oscuro o no esté tan cultivado, ¿no? Y tengamos la dificultad para avivar la comunidad. O también, yo digo, cuando despertar la espiritualidad y hacer personas útiles para la sociedad, que es una de las claves que tenéis, ¿no?, sobre todo de cara a acompañar a los jóvenes. Bueno, dos cosas que me parece que tienen mucha fuerza. Despertar la espiritualidad es la mistagogía, ¿no?, es poder iniciar a los otros en esta experiencia de descubrir el misterio en su vida. Y luego, personas útiles para nuestra sociedad. Mica, 3 minutitos, 3 minutitos. Bueno, ya voy a acabar antes.
Bueno, pues hacer personas útiles para la sociedad, ayudar a los otros a vivir el compromiso, ¿no? A que su vida sea comprometida. Como esto no esté también vivido como con equilibrio, pues digo, ay, nos podemos inclinar a una cosa, ¿no? Y ayudar a lo mejor a que se despierte más la espiritualidad y menos lo otro, o al contrario, a querer hacer personas también muy comprometidas, pero que no vivan como integrados, ¿no? Los dos elementos de seguir a Jesús y comprometer la vida. Bueno, pues si eso no está en la balanza un poquito equilibrado, pues ahí se pierde también esa posibilidad y ese aporte que yo creo que es tan rico de Mies, de poder vivir esto de manera unida, ¿no? Bueno, estas son las claves, que podría decir muchas más cosas, pero como decir, bueno, voy a decir menos para que les entre también más ganas de decir, venga, voy a ir a ver si esto es así o ella está equivocada y no nos ha visto demasiado bien. Disculpar el atrevimiento, pero como me lo habéis pedido, pues yo lo digo. Bueno, lo digo además con confianza y con mucho gusto, porque, bueno, pues porque creo que en el camino también nos vamos dando la mano y nos ayudamos a ellos, ¿no? Pues nada, a que sigáis adelante y con mucho gusto siempre que queráis. Gracias. Nada, tampoco te disculpamos porque estamos infinitamente agradecidos, Luica. Entonces, Luica, cuando contempla nuestra devoción mariana, pues pone un poco como una foto que puede encarnar esa devoción mariana, que es la Macarena, donde contemplamos alegría, ¿no? Serenidad, lágrimas, y desde esos tres aspectos, pues nos refleja lo que ve en nosotros en cuanto a alegría, que nos pone en movimiento, nos hace implicarnos en cuanto a serenidad, el cómo podemos afrontar fortalecidos las adversidades de la vida y apoyados. En cuanto a las lágrimas, pues el poder padecer con, ¿no? Los niños y los jóvenes en la situación. Y ella resalta una serie de aspectos que nos ayuden a hacer ese camino de Jesús al estilo de María, la formación, la oración, el encuentro, la comunidad, el acompañar itinerarios, la capacidad de esperar, pues creyendo en la posibilidad de los otros, pero ojo, ojo, ¿no? Que también están como las inconsistencias que pudieran aparecer si no gastamos cuidado. La superficialidad, las ocupaciones, el cansancio, el compromiso desequilibrado. Muchas gracias, Luica, por tu aportación. Muchas gracias. Bueno, y ya casi terminando, pues en último lugar va a intervenir Pablo y a él le preguntamos que nos diga esta mirada que nos ayuda a la misión, ¿no? Cómo hacer de María un icono para nuestros niños y nuestros jóvenes que sea una referencia también en el seguimiento de Jesús. Ahora tira para hablar Juan Pablo. Bueno, pues nada, saludarlos a todos los que nos estáis escuchando, sea el momento que sea, estéis como estéis, si estáis en el coche, veo muchos en pijama. Bueno, me alegro, ¿no? que escuchéis esto en cualquier momento. Bueno, también deciros que el fondo que hay atrás es un fondo virtual, ¿vale? De padre atareado y de sala de los desastres o de cajón desastre, ¿vale? Que es virtual, eso no existe. Bueno, ya metiéndome en faena. Bueno, a mí me pedían que María como icono de seguimiento y que respondiera a la pregunta de nuevas formas para que María sea un icono de seguimiento para los niños y los jóvenes. Me vais a dejar que antes haga una pequeña introducción, os voy a contar una cosilla que me va a servir de introducción y es sobre la vocación de ser Mies. Y yo digo que ser Mies es ser, ¿no? La vocación Mies, todos los que somos llamados a misioneros de la esperanza, recibimos una llamada de manera integral. Estamos invitados a vivirlo de manera plena. Es decir, no existen rebajas, ni especializaciones, ni preferencias. Es un paz completo inspirado por María para que lo vivamos todo de manera plena. Es decir, el Mies que siente esta llamada dentro tiene que buscar la manera también de concretarlo. Es decir, al ser un proceso personal, se trata de un descubrimiento, de un discernimiento en el que poco a poco vamos a ir concretando cómo Dios quiere que vivamos esta vocación, ¿no? Cómo lo vivamos plenamente. No todos lo vivimos de la misma manera, es decir, con la misma intensidad, pero a todos sí nos mueve la misma esencia. Es decir, podríamos decir que el Mies es apóstol, no que tiene un apostolado como el que tiene una afición. El Mies es santo, o al menos buscamos serlo,
no nos dedicamos a hacer buenas obras, ¿no? El Mies también es no violento en su día a día, no es un activista de pancarta, y el Mies es un enamorado de María, no es un coleccionista de estampitas. Quiero comenzar por aquí no como para que se tome como un reproche para aquel que no sienta que el apostolado no es lo suyo, o que la no violencia es demasiado radical, o que no se siente mariano, al revés. Quiero que se vea que nuestra vocación es un regalo inmenso, y que si hay algún aspecto pues, más oculto o menos presente en nuestras vidas, solamente es necesario pues, que nos demos tiempo para ir descubriendo, que salga a la luz esa manera en la que Dios quiere que lo vayamos concretando, ¿no? Y que además está deseando de salir en cada uno de nosotros. Y esto realmente me lo estoy diciendo a mí mismo, porque yo desde siempre me considero una persona muy poco devota de María. Nunca me han gustado las imágenes, no me ha gustado el rosario, ni el oro, ni la plata, ni las procesiones. Y sin embargo estoy aquí hablando a toda la asociación sobre María, ¿no? Y todavía me cuesta un poco incluso creerlo, ¿no? Si yo puedo hablar de María, significa que hay salvación y hay esperanza para todos los misioneros en cualquier aspecto del que no se sienta a lo mejor demasiado llamado. Pero claro, uno no se levanta una mañana y ha cambiado la manera de ver las cosas, de pensar, de vivir. Todo es fruto de un proceso, de un caminar, y es lo que yo os vengo a contar hoy, ¿no? Es mi historia de amor con María. Bueno, el título es María, icono de seguimiento, y lo primero que he hecho ha sido irme a la RAE y ver cómo definía la palabra icono. Y las primeras dos acepciones dice que es la representación religiosa de pincel o relieve usada en las iglesias cristianas. Y también que es una tabla pintada con técnica bizantina. Y mira, María para mí era exactamente eso, ¿no? Era una tabla pintada, una escultura recargada, que no tenía nada que ver con la muchacha judía de una aldea perdida de por ahí, ¿no? Pues esa María de oro y saetas no tenía nada que ver conmigo. Para mí era una figura muy lejana, siempre nos la han pintado tan perfecta, tan llena de virtudes, tan idealizada, y para mí me resultaba inalcanzable. Bueno, pues en ese punto de alejamiento es cuando comienzo yo a desmontar a María. Os cuento varios momentos en mi vida en los que significaron en cómo voy yo desmontando esa figura que yo tenía montada de María, ¿no? Pues mira, siendo yo un muchacho en una reunión de juveniles que nos dio Rocío Iglesias, que ya ni ella se acordará, aprovecho para saludarla y darle las gracias, pues nos dijo que sin María pues Mies no existiría, porque ella fue la que inspiró a Diego Ernesto. Y esto, que parece tan evidente, a mí me hace replantearme el papel que tiene María en mi vida, porque yo todo lo que tenía, mis amigos, la parroquia donde yo iba, donde yo tenía mi apostolado, todo era Mies. Y sin María, esa realidad no hubiera existido. Eso a mí me trastoca y comienzo a plantearme qué papel tiene María en mi vida. Otro momento importante, estando en casa de un amigo cualquiera, bueno, pues viendo cómo su madre pues, nos ponía de comer, nos acogía, cómo nos trataba, como si fuéramos uno de sus hijos, ¿no? Caí en la cuenta de que María también es la madre de mi amigo. Es la que lo educó de pequeño, la que estuvo con él en la adolescencia, maravillosa etapa, la que le pondría de desayunar a él y a sus amigos cuando también regresaran de fiesta, y sobre todo también la que estuvo con Jesús hasta el final. Y ahí yo me doy cuenta de que el mismo cariño que yo le tengo a las madres de mis amigos, que me quieren como si yo fuera su hijo, María también es la madre de mi amigo. María también, ¿no? Y ahí yo le doy un punto para María. Luego también los que no creemos en diosidencia, no quiero crear polémica, pero bueno, los que no creemos en la diosidencia, ni en un Dios que concede deseos, ni peticiones a la carta, bueno, pues se nos hace a veces muy difícil pedirle nada al Señor, ¿no? A mí personalmente me resultaba muy difícil. Y claro, yo experimentaba un vacío, yo me sentía un poco huérfano, como un niño que comienza a andar y no tiene dónde echar mano, porque claro, como no le puedo pedir. Y en unos ejercicios en Jara, tras escuchar por 50ª vez la lectura de las bodas de Caná, ahí escucho la voz de María cuando le dice a Jesús, no tienen vino. Y a mí de repente me salta un clic en la cabeza y ese vacío que yo sentía se llena de golpe. Y bastaba con poner a todas las personas que a mí me preocupaban, incluso a mí mismo, ponerlas delante del Señor o realidades o las situaciones que me pasaban en la vida, bastaba con ponerlas delante del Señor y decirle, no tienen vino. Y ya se encargaría él de cómo solucionar el tema, porque él es bastante más original que nosotros, es bastante más creativo, y entonces yo solamente tenía que ponérselo delante y decirle que no tenían vino. María se estaba acercando cada vez más a mi vida, ¿no? Y lo más importante es que estaba respetando mis tiempos, no era yo el que me acercaba, ella se iba acercando, ella se iba revelando en mi rayadera de cabeza, donde ella se iba revelando. Y yo la estaba desmontando y construyendo con los mismos materiales, pero estaba construyendo algo diferente.
sobre todo lo más importante que creo es que es algo que a mí me servía para acercarme a María, ¿vale? Continuamos con las definiciones de la RAE y me encuentro en la tercera acepción que dice que el icono es un signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado. Las señales de cruce, de badén, de las curvas en las carreteras. Esta acepción ya sí se va pareciendo más a la María que yo voy redescubriendo. Un paso más importante en la deconstrucción que yo estaba haciendo de María ocurre donde una Eucaristía. Y un paréntesis, ¿qué ocurre cuando llegáis a cualquier sitio y os encontráis con alguien que está mirando fijamente a algún punto? A un árbol, una ventana. Pues inmediatamente vosotros lo que hacéis es mirar al punto donde esa persona está mirando, para ver qué está mirando. Y si no lo veis, le preguntáis, oye, ¿qué estás mirando? Bueno, pues algo así me pasó. Al finalizar la misa, siempre se canta María, pues mirando a la imagen que haya en esa iglesia, ¿no? Bueno, yo la miré de coraje, ¿no? Así con malaje. Y entonces cuando se me vino a mí la pregunta de ¿dónde está mirando María tan fijamente? ¿Dónde mira ella? Y estaba claro, María estaba mirando a Jesús. Y yo al mirar a María, lo que tengo que hacer es ver a Jesús. Yo tengo que girar la cabeza. María me invita a decir, no es a mí, gira la cabeza, mira donde yo estoy mirando. Pon la atención en Jesús. Porque María es el camino hacia Jesús. Ya lo dice la canción, ¿no? María es el camino hacia Jesús. María es el icono que con letras grandes, luminosas, con las manos abiertas nos está indicando cuál es la manera, el camino para seguir a Jesús. Quizá hemos podido caer a veces en idealizar tanto a María que la hemos alejado de la mujer real que es, ¿no? La que le enseña a todos los cristianos cómo seguir a su hijo. Y nos hemos quedado en ella, sin llegar a cruzar el puente que es o el ascensor que es, ¿no? Que dicen que el ascensor es el ascensor a Jesús, ¿no? Como diría Teresita, ¿no? A lo mejor no hemos podido quedar en ello. Pues María te invita a que gires la cabeza. Y además no solamente es icono de seguimiento a Jesús, sino que además también María es icono del seguimiento a Dios. Recordando las palabras que decía Rocío Iglesias, que nos decía, sin María, miel no hubiera sido posible. Bueno, pues sin María, la humanidad como la conocemos hoy en día no sería posible tampoco. María cambió la historia de la humanidad por completo, ¿no? Y ahora citando a dos autores que me gustan, dirá Pagola que también nos sirve para asegurar en nuestra vida de fe la presencia enriquecedora de lo femenino. El mismo Dios ha querido encarnarse en el seno de una mujer, ¿no? Dirá Pagola. Y Leonard Bow dirá que desde entonces podemos decir que lo femenino es camino hacia Dios y de Dios. Y este mensaje es no solamente radical, sino que es de una actualidad innegable. Y si nos abre una puerta a decir que Dios también es madre. Dios no solamente es padre, sino que Dios es madre. Y María es el icono que nos lleva a esa comprensión, ¿no? Todas las virtudes que le podemos dar a una madre, Dios las tiene multiplicadas por mí, ¿no? María por fin rompía los muros que yo mismo había levantado de tantos prejuicios instalados a través de tradiciones que para mí estaban vacías, ¿no? Pues María se ha ido encargando de derribar todos esos muros. Y ya la última acepción que recoge la RAE sobre icono dice que es el símbolo gráfico que aparece en la pantalla de una computadora o otro dispositivo electrónico, un móvil por ejemplo, y que representa un programa, un sistema operativo. Si os acordáis, yo al principio tenía que responder a la pregunta sobre nuevas formas para que María sea un icono de seguimiento para niños y jóvenes. Bueno, pues con esta sección la podemos entender mejor, ¿no? O la podemos resolver. María debe ser icono en los móviles de todos nuestros niños, de nuestros jóvenes. La tienen que tener al alcance de sus manos. Tiene que ser de fácil acceso para que al pulsarlo se les abra la aplicación que les muestre el camino hacia el encuentro con Jesús. Bueno, ¿y cómo pueden conseguir la aplicación de María para instalarla en sus vidas, ¿no? Esa sería la clave. Pues la tienen que descargar de cada uno de nosotros, de sus responsables, de sus acompañantes, de sus amigos. Les tenemos que contar cómo María nos hizo encontrarnos con Jesús, cómo María nos cambia nuestra manera de seguir a Jesús, cómo fijándonos en ella acabamos siempre en Jesús, ¿no? Y cómo gracias a ella soy mejor amigo de Jesús. ¿Cuál es la historia que cada uno tiene con la madre de nuestro amigo? Para que ellos también puedan contar su propia historia, su propio camino, como yo he hecho hoy con vosotros, ¿no? Es una historia que no acaba en María, sino que comienza en ella y siempre termina en Jesús, siempre. Y luego cuando hablamos de las nuevas formas para llevar a María a los niños y los jóvenes, no estamos hablando de maneras más originales, espectaculares, llamativas, modernas, tecnológicas. No, las nuevas formas somos nosotros. Son nuestras vidas que partidas y repartidas
para que nuestros niños y nuestros jóvenes también descubran a María, cuya mayor ilusión es que te encuentres con Jesús, ¿vale? Esas serían las nuevas formas. Y luego, ¿cómo concretarlo? ¿Cómo concretarlo? Pues yo daría dos claves a lo mejor. La creatividad os la dejo a vosotros, porque cada uno de vosotros pues lo expresará de la manera que entienda, ¿no? Pues, y sé que la tenéis muy presente en vuestras reuniones, en oraciones, en dinámica, en juegos que preparáis, en todas esas cosas. Pero dos claves fundamentales sería una. Pablo, 3 minutitos. Me sobran dos. Una sería partir de la realidad concreta de vuestros jóvenes. Es decir, si mis jóvenes les gustan la Semana Santa, les gustan las imágenes, las procesiones, pues utilizarlo, utilizar esa herramienta para llevarles a María, ¿no? Y también al contrario, si a vuestros jóvenes no les gusta la Semana Santa, no les gustan las imágenes, pues no la utilicéis. Pero utilizarla sobre todo para que ese encuentro con María les lleve a Jesús, para que les lleve a Jesús, ¿vale? Para que ellos puedan encontrarse con el que de verdad engancha. Y el que de verdad engancha es Jesús, no es María. Es Jesús de Nazaret con el que nosotros nos tenemos que encontrar y con el que tenemos que caminar, ¿no? Pues hasta aquí ha sido todo. Espero que no haya cansado demasiado. Un besito a todos. Gracias, Juan Pablo. Otro. Nada, infinitamente también agradecido. Pues mira, Juan Pablo comenzaba hablándonos del ser, ¿no? Como diciendo, dice, mira, yo a través de una historia de amor un poco compleja, pues he descubierto el ser profundo de María al margen de muchos ropajes que la envolvían y me dificultaban. Para eso he tenido que ir a la esencia de María a través de una deconstrucción. Y la he descubierto, más allá de ser tabla, la he descubierto como la mujer de Caná, que pide que no tienen vino por los que no lo tienen, y sobre todo como icono que señala a Jesús. Y por eso Él nos invita a que nosotros hagamos el camino para acompañar, partiendo de la realidad de cada uno de nuestros niños y jóvenes, para poder acompañarlos a que ellos también hagan el camino. Muchísimas gracias a los tres. Y ahora Guti pues va a presentarnos la bibliografía, ¿no? Y eso, vamos a presentar un cuadernillo que acompañará este vídeo. Bueno, para los que estáis viendo este vídeo ya al final, sabéis que este vídeo se está grabando el 16 de noviembre. Bueno, dentro de unos cuantos días os llegará este vídeo, que ya estaréis viendo cuando me escuchéis, y es un cuadernillo. Y este cuadernillo pues lo voy a compartir para que lo veáis así rápidamente, porque no es cuestión de que lo veamos ahora. En el cuadernillo viene un cuestionario que son preguntas que ellos tres, los tres ponentes, nos han enviado. Son algunas preguntas de cada uno de ellos, de la primera parte de fundamento, que es la de Enrique, la de la mirada de contraste, que ha sido Luica, y la de misión, que ha sido Pablo. ¿Vale? Son unas preguntas para tratarlas en comunidad, para reflexionarlo, para que nos ayuden a profundizar en estas ideas. Y luego una bibliografía, donde cada uno de ellos también nos han recomendado pues, algunos libros. Evidentemente no es para que nos leamos todos en estos próximos 2 meses, pero sí para tener ahí una referencia por si alguien quiere profundizar o si alguien considera oportuno más adelante, pues leerlo. ¿Vale? Y bueno, poco más. Agradeceros mucho a vosotros tres y también agradecer a todas las comunidades que estáis entrando en este proceso de formación de estos 4 años. Y esperemos que nos ayuden a crecer para ser en misión, que es el objetivo que nos planteamos. Nada más. Podemos abrir el micrófono para decir adiós y buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de cuando nos vean. Adiós a todos. un abrazo. Pues Adiós. un saludo a todos. Adiós.